Pues en el apartado deportivo he tenido la suerte, creo que ha sido una gran suerte, de pertenecer a la primera promoción de licenciados en Educación Física de Canarias, que terminamos en el año 92. Por lo tanto, pues ya son 20 y tantos años de experiencia en el mundo del deporte. La mayor parte de esos años dirigiendo mis propios gimnasios e investigando en el sector, y bueno, amén de ser licenciado en Educación Física, pues he hecho toda una serie de muchísimos cursos, ¿no?, de especialización en distintas áreas tangenciales a lo que es la actividad física, mucho sobre nutrición. Soy entrenador superior de fitness y además fui también competidor de fisicoculturismo. Me retiré jovencito, pero bueno, fui subcampeón de Canarias en categoría absoluta con edad muy joven. Y después, bueno, he desarrollado pues también tareas de entrenador personal, en fin, de preparación para competidores, para personas con distintos objetivos. Y en los últimos años me he especializado en el entrenamiento metabólico. Me he especializado en el entrenamiento metabólico, que conocí de forma casi casual, porque tuve contacto con el denominado CrossFit, que es una actividad con mucho éxito en Estados Unidos. El CrossFit se basa básicamente en entrenamientos muy cortos y muy intensos, y dentro de lo que era el CrossFit me pareció especialmente interesante la parte de influencia que tenía ese tipo de entrenamiento sobre el metabolismo, y a raíz de ahí empecé a estudiar, a investigar todo lo que había hasta ese momento publicado sobre entrenamiento metabólico, y de alguna forma he ido desarrollando mi propio método de entrenamiento metabólico, que de lo que se trata básicamente es de lograr estimular potentemente el metabolismo de la persona mediante un sistema de entrenamiento determinado. Pues el entrenamiento metabólico, como su nombre indica, trata sobre todo de actuar sobre el metabolismo basal. O sea, es un entrenamiento en el cual durante su ejecución se provoca un incremento importante del consumo calórico, que es el consumo propio de las altas pulsaciones que se logran a lo largo del entrenamiento. Pero digamos que lo más llamativo, lo más importante, lo más potente del entrenamiento metabólico viene para el cuerpo después de que ha terminado el entrenamiento. Porque otros entrenamientos que pueden durar del orden de 45 minutos a una hora, pues a lo largo del entrenamiento pueden consumir en torno a 500, 600 calorías, a lo mejor en algún caso incluso 700. Pero una vez que el entrenamiento termina, pues el consumo calórico ya tiende a cero, ¿no? Va bajando rápidamente. Sin embargo, en el caso del entrenamiento metabólico, el consumo calórico se prolonga durante muchas horas. ¿Por qué se prolonga tanto este consumo metabólico durante tantas horas, este consumo de calorías durante tanto tiempo? Porque el tipo de esfuerzo al que se somete el organismo con el entrenamiento metabólico, en el cual se combina, por un lado, unos picos, ¿no?, de altas pulsaciones con un alto desgaste muscular también, para que luego el cuerpo recupere el equilibrio, lo que se denomina homeostasis, necesita mucho tiempo, necesita una recuperación intensa. De hecho, la persona que hace este tipo de entrenamiento, después de que ha terminado su sesión, durante una serie de horas, ella nota como su cuerpo de alguna forma sigue un tanto activado, ¿no? Sigue consumiendo, sigue con la temperatura corporal un poquito elevada, con el pulso un poco elevado, etc., porque el cuerpo está trabajando, está recuperando esa homeostasis. Entonces, tiene un efecto muy positivo en la pérdida de grasa, porque, sobre todo, ya no es solo que quemas calorías, es que de qué forma las quemas. Cuando quemas calorías, gracias a que tu metabolismo basal es más elevado, esas calorías se queman sobre todo de grasa. Entonces es muy efectivo para el consumo de grasa, para quemar grasa. Entonces, para lograr este tipo de objetivos con el entrenamiento metabólico, pues las sesiones son sesiones cortas, no pueden ser muy largas porque son muy intensas, en las que hay unos picos elevados, unos picos y unos valles en cuanto a lo que es el pulso cardíaco, ¿no?, los ratios de pulso cardíaco, y se procura que haya un trabajo muy integral de todo el organismo, ¿no? Entonces se trabaja a nivel muscular, prácticamente todos los grupos musculares, con ejercicios globales, con ejercicios funcionales, que impliquen a todo el cuerpo, porque cuanto mayor sea la demanda energética, mayor sea la demanda muscular, etcétera, más activo será luego esa búsqueda de la homeostasis, del equilibrio. Es un entrenamiento que tiene además la ventaja de que no solo es muy efectivo para quemar grasa, sino que desde un punto de vista funcional pues es muy completo, porque trabajamos la resistencia de forma muy importante, la resistencia cardiovascular, se trabaja la fuerza de resistencia, se trabaja la velocidad, la potencia, el salto, incluso el equilibrio, en fin, es muy completo en cuanto a desarrollo de cualidades motrices. El entrenamiento metabólico, a diferencia de otros sistemas de entrenamiento de alta intensidad, tiene la ventaja, al menos tal como lo hemos desarrollado nosotros, de que es un entrenamiento asequible a muchos tipos de personas. O sea, cualquier persona que esté sana, independientemente de su nivel de acondicionamiento físico, puede llevar a cabo un entrenamiento metabólico. Si la persona tiene una lesión a nivel físico, una lesión cardíaca, algún tipo de padecimiento, obviamente no, o al menos no de entrada, porque sí que podría tener algún tipo de peligro. Pero si la persona está sana, casi que cualquier persona, incluso personas con un elevado grado de obesidad,
pueden acceder al entrenamiento metabólico. En cualquier caso, un reconocimiento médico previo siempre es recomendable ante cualquier tipo de actividad física. O sea, una persona que se va a iniciar, máxime si lleva tiempo sin hacer ejercicio físico, pues debería, por supuesto, pasar un reconocimiento médico. Nosotros, por ejemplo, en los centros deportivos, pues solemos hacer lo que se llama el PAR-Q, que es un test de salud, un cuestionario extenso en el que se detectan posibles factores de riesgo. Entonces, si hay algún factor de riesgo que menciona el usuario, el posible cliente, pues obviamente se le recomienda que visite al especialista médico que le pueda aconsejar mejor si realmente la práctica deportiva puede ser positiva o puede ser negativa. A partir de ahí, ¿qué tipo de personas son las que suelen elegir este tipo de entrenamiento, un entrenamiento metabólico? Bueno, hay un perfil mayoritario que son personas que sin pretender ser campeones de nada, sí les gusta tener un buen estado de forma, quieren pues mantenerse bajos de grasa corporal, y a la par personas pues que quieran también tener, digamos, un estado físico de cierta capacidad motriz, en el sentido de pues poder echar una carrera, poder el fin de semana jugar un partido de fútbol o de baloncesto o de golf o de tenis, lo que le apetezca, y hacerlo con un mínimo de garantía, poder disfrutar de la vida y no hacer solamente una práctica deportiva estética, como pasa muchas veces con la persona que se centra exclusivamente en el entrenamiento de musculación, que a lo mejor pues, oye, desarrollas una gran musculatura, estéticamente fabuloso, pero luego a lo mejor no tienes una gran capacidad de movilidad, tampoco estás exclusivamente centrado en la resistencia, que puede ser muy positivo, muy sano, pero que a lo mejor estéticamente pues no te brinda otras ventajas. Esto es una cosa bastante completa, ¿no? Porque se trabaja a nivel muscular, se mejora mucho el aspecto físico, se mejora, como decía, todas las cualidades motrices, entonces resulta un entrenamiento muy completo. La única precaución que sí se debe tener es que el entrenador, la persona que lo lleva a cabo, debe tratar un poco de personalizar las sesiones, porque como se trabaja con altas intensidades, lógicamente debe haber una progresividad, hay que ir de menos a más y hay que ir siempre pues teniendo en cuenta un poco las características personales de cada individuo para que no le resulte dañino la práctica del entrenamiento. Respecto al uso de las instalaciones, yo a veces sonrío con un cierto escepticismo porque soy de la opinión de que el que quiere entrenar, entrena en cualquier lugar. Yo personalmente entreno muchas veces en mi casa, entreno en el campo, entreno en el parque, entreno en la avenida, entreno en el gimnasio, por supuesto. Pero bueno, si hablamos de condiciones ideales de entrenamiento, obviamente el contar con una sala espaciosa pues nos da más facilidades. De todas formas, una de las características que tiene el entrenamiento metabólico es que cada entrenamiento debe ser completamente diferente del anterior y a ser posible de todos los anteriores. Entonces se busca también un poco la variación, se busca la creatividad, y en ese sentido también es bueno el combinar los distintos entornos, o sea, no entrenar siempre en una sala cubierta, etcétera, sino de vez en cuando pues utilizar también los exteriores, utilizar un parque, utilizar una avenida, un lugar donde puedas hacer carreras, etcétera. De hecho, las sesiones de entrenamiento metabólico no tienen, pueden variar un poquito en cuanto a su estructura y pueden estar a lo mejor más orientadas a un trabajo un poquito más muscular, un poco más estático, o pueden estar un poco más orientadas a un trabajo más de tipo aeróbico, más cardiovascular, que incluiría a lo mejor más carreras largas, series, etcétera. Y entonces, incluso para esa segunda parte, pues los espacios exteriores pues pueden ser muy adecuados, pueden ser muy idóneos, ¿no? En cuanto al material, se puede ser súper creativo, o sea, para una persona que vaya a entrenar en su casa o en un garaje, se puede hacer unas pesas pues con unas garrafas, con una barra, con cemento, con unas latas, con unos baldes de pintura. O sea, la persona que quiera hacer ejercicio, insisto, agudizará el ingenio y buscará la forma, si tiene unos conceptos básicos sobre los movimientos, la técnica y demás, buscará los materiales que le vengan bien. Actualmente en las clases de entrenamiento metabólico, el material que más se utiliza son barras con discos tipo pesas, se utilizan mucho las mancuernas, se utilizan mucho los elásticos, se utilizan las cuerdas, se utilizan los steps, se utilizan los pivotes para organizar circuitos. Intentamos que sea un material bastante variado, ¿no? Ahora también está bastante en uso lo que le llaman los kettlebell o mancuernas rusas, que son estas mancuernas con un aza. Entonces, bueno, de ese tipo de materiales pues hay bastante variedad, ¿no? Normalmente la estructura de una clase de entrenamiento metabólico comienza lógicamente con un calentamiento, el calentamiento en el que suele haber una parte de acondicionamiento aeróbico, de trote ligero o algo por el estilo, se calientan las articulaciones. Muchas veces aprovechamos el calentamiento para ejecutar los mismos ejercicios que van a formar parte de la fase principal de la sesión, pero de forma más lenta, más pausada y corrigiendo la técnica. Entonces eso nos sirve a la vez de que estamos calentando pues para ir preparando la sesión para que luego se haga todo sin peligro para la salud del usuario, ¿no? De la persona que va a hacer la sesión. Tras el calentamiento viene la fase principal. El calentamiento puede durar del orden de 5 a 10 minutos como máximo, y la fase principal, la fase de ejercicio, de esfuerzo,
no suele exceder de 20 minutos, o sea, normalmente está entre 15 minutos y media hora como mucho, siendo el promedio pues en torno a unos 20 minutos. Se puede organizar de diversas maneras, a veces lo organizamos tipo circuito con distintas postas, en otras ocasiones todos los usuarios tienen el mismo material y están trabajando de forma simultánea y van cambiando de un ejercicio al siguiente, etcétera. A veces se pueden hacer circuitos pero en los que todos van a la vez, y otras veces en los circuitos pueden ser rotatorios y unos van pasando de una posta a la siguiente, en fin, se pueden hacer distintas combinaciones. Otras veces utilizamos una modalidad que se denomina entrenamiento aleatorio, en la cual el usuario está corriendo todo el tiempo y va intercalando en esa carrera distintos tipos de ejercicios que se le van proponiendo con los distintos materiales que con los que tenemos acceso. En cualquier caso, durante la fase principal de ejercitación se utilizan diversos principios de alta intensidad, principios como pueden ser series descendentes, como pueden ser pausa-descanso, superseries, triseries, quemazones, series parciales, en fin, muchos principios de alta intensidad que provoquen ese efecto, ¿no?, de fatiga, tanto cardiorrespiratoria como muscular, que es la que buscamos con el entrenamiento metabólico. Cuando terminamos esa fase principal, en la que con frecuencia el cronómetro es importante porque se miden los esfuerzos, ya bien sea con tiempo o bien sea mediante un número de repeticiones o algún tipo de indicador como pudiera ser el fallo muscular, pues decía, una vez que hemos finalizado esa parte principal, pasamos a una fase de estiramientos, y entonces ahí dedicamos también del orden de unos 10 minutillos a estirar, con profusión de estiramiento respecto a los grupos musculares que más hayan entrenado durante la fase principal. Que bueno, que como en general el entrenamiento es muy global, pues al final prácticamente se estira todo el cuerpo, ¿no? Se estira bastante. Y a mí me gusta incluir al final 5 minutillos de vuelta a la calma, en los que hago un poco de ejercicios de relajación, ejercicios de visualización, etcétera, en los que bueno, pues proponemos a lo mejor algún tipo de imagen sugestiva que ayuda a la persona a relajarse, ejercicios de respiración, etcétera. A veces con la ayuda de un fitball, que también ayuda a descontracturarte, en fin, a descontraer las vértebras si el entrenamiento ha sido intenso y demás, ¿no? Y básicamente esa es la estructura que utilizamos, ¿no? Se busca variedad, se busca diversión, que haga también mucho más llevadera esa alta intensidad que se requiere para que sea efectivo. Bueno, para mí una de las grandísimas ventajas del entrenamiento metabólico, y lo digo por mí mismo como persona aficionada al ejercicio físico, pero que también tiene una agenda bastante apretada, es el hecho de que sean en sesiones tan cortitas, ¿no? Muchas personas ponen como objeción a la hora de hacer ejercicio la falta de tiempo. Y lo cierto es que bien organizado, con 15 minutos de entrenamiento intenso bien llevado a cabo, una persona puede solventar sus necesidades de actividad física. Entonces eso, pues, desde luego, es una gran ventaja, ¿no? Obviamente cuando impartimos una sesión de entrenamiento metabólico en el contexto de un gimnasio, la sesión dura un poco más, pues bueno, porque hacemos un calentamiento, porque hay unos buenos días, una explicación de la sesión, y como explicaba anteriormente en la estructura, pues la elasticidad, la vuelta a la calma y demás. Pero insisto en que en cualquier caso siempre es mucho menos tiempo del que habitualmente se suele utilizar para entrenar y del que la gente piensa que se necesita para poder estar en forma. O sea, muchas personas cuando se les habla de estar en forma están pensando, uy, 1 hora diaria, yo no tengo tanto tiempo. No, oye, no tienes excusas. Estamos hablando de 15 o 20 minutos, y además tampoco tiene que ser todos los días, puede ser a días alternos, ¿no? Y sin embargo los beneficios que van a provocar en tu salud, en tu bienestar, desde luego valen la pena, pero de sobra.